Bienvenidos. Vamos a ver ahora el tema 5, que trata de la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado tiene como tarea ejecutar la política administrativa del Gobierno y actúa con personalidad jurídica única. Viene regulada por la Ley 6 del año 97, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con las siglas LOFAGE. Bien, la organización de la Administración General del Estado la dividimos en tres grandes circunscripciones, en tres partes, que son la organización central, que se compone de órganos superiores y órganos directivos, la organización periférica, la organización territorial y la organización general del Estado, de la Administración General del Estado en el exterior. A nivel central, los órganos superiores son los ministros y los secretarios de Estado. Y a nivel central, los órganos directivos son subsecretarios y secretarios generales técnicos y directores generales y subdirectores generales. En la organización territorial tenemos al delegado del gobierno y a los subdelegados de gobierno y el director insular en las islas. Y a nivel exterior, pues los embajadores y los representantes permanentes, por ejemplo, pues ante las Naciones Unidas, ante la Unión Europea, etc. Bien, vemos aquí que estos son los considerados altos cargos de la Administración General del Estado. Estos son altos cargos. Esta es la línea que delimita los altos cargos. Es decir, un secretario general técnico es un alto cargo de un órgano directivo de la Administración Central y un subdelegado del gobierno en una provincia, pues no es un alto cargo dentro de la Administración territorial. Bien, decimos que es la Administración General del Estado. ¿Por qué? Pues porque la Administración del Estado, sin la G de general, ¿quién forma la Administración del Estado? Eso se ve, lo dice la Constitución, ¿no? Lo forman las comunidades autónomas, lo forman las provincias y municipios. Esa es la administración. Pero la administración general se refiere a la organización que tiene el Estado para desarrollar sus funciones administrativas, las que dependen directamente del poder central, por decirlo así. Bien, por eso se le llama Administración General. Bueno, pues la Administración General del Estado se organiza y actúa con pleno respeto al principio de legalidad. Lógicamente que eso también viene contemplado en la Constitución. Pero también de acuerdo a otros principios, unos principios de organización y unos principios de funcionamiento. Los principios de organización son los que vienen básicamente reflejados en la Constitución, que son jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines, simplicidad, claridad y proximidad al ciudadano, simplicidad en los trámites. Explicábamos cuando veíamos las características de la Administración del Estado, y tiene que haber coordinación. Y de funcionamiento, bueno, pues la eficacia en cumplir los objetivos, eficiencia en asignación y utilización de los recursos asignados, programación y desarrollo de objetivos y control de gestión y resultados, la responsabilidad por la gestión, la racionalización, agilidad en procedimientos, el servicio efectivo al ciudadano, la objetividad y la transparencia y coordinación con otras administraciones públicas. Bien, este servicio efectivo al ciudadano se da en que
se tiene que ver reflejada la efectividad de sus derechos ante la administración. Se tienen que ver mejoras continuas en los procedimientos, los ciudadanos tienen que ser auxiliados e informados por la administración y tienen derecho a presentar reclamaciones sobre su mal funcionamiento. Esto es el servicio efectivo al ciudadano. Vamos a ver la estructura general, un modelo de cómo serían los ministerios. Un ministerio, la cabeza visible sería el ministro, lógicamente. El ministerio tiene que tener de su gabinete, su consejo asesor, tiene que tener una secretaría, puede tener secretaría, tiene que tener secretaría de Estado. Fuera Ministerio de Sanidad, sería Secretaría de Estado de Sanidad. Una subsecretaría de la que depende una Secretaría General Técnica y puede tener una Secretaría General. Esto lo vamos a ver ahora desarrollado. Bueno, pues el secretario de Estado o el secretario general tienen a su vez la dependencia de las direcciones generales. Y las direcciones generales pueden tener a su vez subdirecciones generales. Estas direcciones generales pueden tener el nombre de direcciones generales, pueden tener el nombre de agencia estatal para tal cosa, etc. Son direcciones generales. Y como aquí vemos, los ministerios y las secretarías de Estado, ministerios y secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto de la Presidencia. Y desde subsecretaría, Secretaría General, Secretaría Técnica y tal, hasta las subdirecciones generales se establecen mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Se establecen o se suprimen. Y por debajo de las direcciones generales, de las subdirecciones generales, las establece o suprime el ministro respectivo. Bien, hemos visto antes que los órganos centrales pueden ser órganos superiores o los órganos directivos, que los órganos superiores son los ministros y los secretarios de Estado, y los órganos directivos son los subsecretarios y secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales, otra categoría, y otra categoría, los subdirectores generales. Esta categoría ya no es considerada alto cargo. Bien, vamos por partes. Vamos a ver, dentro de los órganos superiores, los ministros. Los ministros son el máximo órgano superior de cada departamento. Y aquí, bueno, antes quiero hacer un inciso. Lamento mucho que tenga que haber tanta letra en las diapositivas. Es algo que no me gusta nada, pero porque creo que os debo facilitar en la medida de lo posible la estructuración de todo lo que tenéis que estudiar, que es bastante, pero hay temas que es materialmente imposible. Hay temas de derecho que por mucho que se quiera, es imposible ponerse a hacer gritos y flechitas y tal, que me gusta porque visualmente ayuda mucho a memorizar y a entender los conceptos. Pero cuando se tratan de temas que son de desarrollar puntos, pues no hay más remedio que ver los puntos. De todas formas, conviene darle siempre un vistazo, conviene, ¿no? Es necesario y obligatorio. Intento, bueno, pues dividir al máximo y sintetizar al máximo para que tengáis más facilidad estudiando, y que las preguntas de test pues os suenen o sean más accesibles, ¿no? Normalmente las preguntas de test preguntan cosas un desarrollo muy estructurado, ¿no? Preguntan cosas muy concretas. Y espero que entre esas preguntas, no estoy seguro, estarán estas directrices, que son básicamente lo que pretendo poner aquí, lo más importante, las frases más importantes, y pues no tengo más remedio que poner tanta letra, que eso es a lo que iba, cosa que ya repito, no me hace mucha gracia, pero hay temas donde no hay más remedio que hincar los codos y leerlo todo, porque puede caer. Bien. Dice, los ministros son los responsables de la dirección y ejecución de la política en un determinado ámbito.
De forma sustantiva, el ministro fija los objetivos del ministerio y aprueba planes de actuación y controla su ejecución. Y de forma organizativa, determina la organización interna, nombra y separa a los órganos directivos y dirige su actuación. Y mediante su acción normativa, ejerce la potestad reglamentaria secundaria de desarrollo. En cuanto a jefes de una estructura administrativa concreta, les corresponden las decisiones de máximo nivel en cuestiones económicas y presupuestarias, puesto que aprueban los presupuestos de gasto y administración de los créditos correspondientes, el que es el que maneja el dinero del ministerio. Y en cuestiones de personal, pues es el jefe, digamos, el jefe del ministerio, pues lógicamente el ministro es el jefe, es el que convoca las pruebas selectivas, modifica las relaciones de puestos de trabajo y ejerce la potestad disciplinaria. Y también ejerce la representación del Estado en el sector de su competencia. Es decir, es representación política, las relaciones con las comunidades autónomas y convoca pues, las conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación. Y en cuanto a representación jurídica, pues se le imputan decisiones judiciales. El ministro resuelve recursos administrativos, ¿no? Por revisión de oficio y conflictos de atribuciones. Otro órgano superior son las secretarías de Estado. El secretario de Estado. El secretario de Estado actúa como una especie de viceministro. Por lo tanto, todas las tareas que tiene un secretario de Estado prácticamente son las que le cede o las que le deja el ministro. Se encargan de tareas concretas de dirección y coordinación y dirigen y coordinan las direcciones generales bajo su mando. Los secretarios de Estado no forman parte del gobierno. Su nombramiento y cese es por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro. Sus funciones son muy similares a las del ministro en el ámbito o en el sector que les corresponda, ¿no? Y en el que ejecutan la política bajo la dirección de aquel. O puede que sea secretario de Estado que dependa directamente del presidente del gobierno. Dirigen y coordina las direcciones generales bajo su competencia, como ya hemos visto, y nombra a sus subdirectores. Mantiene relaciones con los órganos de las comunidades autónomas que por razón de la matine y celebra contratos sobre asuntos de su Secretaría de Estado y convenios que no estén reservados al ministro y bueno, resuelve recursos contra órganos directivos que dependan de él. Vamos a pasar ahora a los órganos directivos, de los que hemos dicho que de los órganos directivos teníamos a los subsecretarios y secretarios generales técnicos y directores generales y subdirectores generales. Bien, pues los subsecretarios. Los subsecretarios son órganos de obligada existencia. Se integra uno en cada ministerio. Su nombramiento es libre mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, lo propone un ministro, pero el carácter técnico, porque es un puesto técnico, ha motivado que se restrinja al personal funcionario. El subsecretario tiene que ser funcionario del grupo A. El grupo A es el grupo máximo de la administración. El subsecretario ostenta la representación ordinaria del ministerio. Propone medidas de organización y dirige los servicios comunes. Esto es importante. Ostenta la representación ordinaria del ministerio, representación ordinaria, y dirige los servicios comunes, como ahora veremos. Asiste al ministro y a los secretarios de Estado en materia de recursos, planes y presupuesto. Es el jefe superior de todo el personal del departamento. ¿Realmente por qué? Pues porque es el responsable de los medios económicos, es el que lleva la oficina presupuestaria del departamento, del ministerio, es el responsable de las unidades encargadas de la gestión económico-financiera, de la contratación, de expedientes, es el responsable de los medios materiales y es el responsable de la asesoría jurídica, del servicio jurídico del ministerio. Su secretario, como veis, es un puesto fundamental en la estructura del ministerio. Bien,
Sin embargo, el secretario general son órganos que aparecen, las secretarías generales, son órganos que aparecen de forma excepcional en la estructura ministerial. Surgen para afrontar la gestión de ámbitos de acción especialmente amplios o complejos. El nombramiento también mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro, y tienen la categoría de subsecretario. Es decir, también son altos cargos y tienen la categoría del subsecretario. Otros órganos directivos, otra categoría inferior a la que acabamos de ver, es el secretario general técnico, ¿no? Son órganos que dependen, como hemos visto antes, en la estructura del ministerio, depende directamente del subsecretario. Se nombra entre funcionarios, tiene que ser funcionario de carrera, también mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, ¿no? Con la categoría de director general. El director general son los órganos básicos e imprescindibles en todos los ministerios, lógicamente porque en todos los ministerios tienen direcciones generales. También son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros y también tienen que ser funcionarios. Aunque en este caso los directores generales cabe la posibilidad de prescindir de este requisito de forma motivada. ¿Por qué? Pues por la necesidad de incorporar personas cualificadas del sector privado. Por ejemplo, en el Ministerio de Industria se necesita a alguien que sea un experto en telefonía y contratan a alguien de Telefónica para que sea el director general de comunicación, etcétera, etcétera. No es funcionario, es un ejecutivo de una empresa y lo contratan con el cargo de director general. ¿Está motivado? Pues necesidad de incorporar a personas cualificadas que entiendan del tema. ¿Listo? No hace falta que sean funcionarios. Aquí, siempre que sea requisito, siempre que sea de forma motivada. Y también como órgano directivo tenemos los subdirectores generales, que estos sí que tienen que ser funcionarios de carrera. Bueno, y de los órganos territoriales, dentro de esa organización de la Administración General del Estado hemos dicho que tenemos órganos centrales, órganos territoriales y órganos exteriores, del exterior. Bueno, pues los órganos territoriales son las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas, el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno y los directores insulares en las islas que está establecido, donde estén establecidos. El delegado del gobierno en la comunidad autónoma tiene mucha importancia para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahora vamos a ver por qué. Este delegado del gobierno tiene categoría de subsecretario. Como habéis visto, es un alto cargo. La delegación del gobierno es el órgano que dirige la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordina, si procede, con la administración propia de esa comunidad. Son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, en este caso a propuesta del presidente, y digamos que es el representante del gobierno en la comunidad autónoma. Es el representante del gobierno en la comunidad autónoma, sin perjuicio de que el presidente de la comunidad autónoma pues también es un representante del gobierno. Pero bueno. Dirige y supervisa todos los servicios de la Administración General del Estado en su territorio. Depende de la presidencia del gobierno y está adscrito orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas. Es el que nombra a los que están por debajo de él, que son los subdelegados del gobierno en las provincias y los directores insulares. Tienen que ser funcionarios, tanto subdelegados del gobierno como directores insulares. Sin embargo, el delegado del gobierno no tiene que ser funcionario. Protege el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantiza la seguridad ciudadana a través de los subdelegados del gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá a él, al delegado del gobierno. Es decir, él ostenta la jefatura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma. Quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia
bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. El delegado del gobierno han delegado en él muchos ministerios, como veis, competencias. En este caso han delegado el Ministerio del Interior, las competencias de seguridad, que depende del presidente del gobierno y está adscrito orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas. Tiene más competencias delegadas en tema de fomento, etc. Pero bueno, esto es lo fundamental para entender la figura del delegado del gobierno. Bien, el subdelegado del gobierno, la figura del subdelegado del gobierno existe uno en cada provincia, salvo en comunidades autónomas que sean uniprovinciales. Y es un órgano pues dependiente del delegado del gobierno. Y directores insulares dependen del subdelegado, si existe el subdelegado, y por motivo de esto es en las islas, ¿no? Y está establecido, si no, el director insular pues dependería directamente del delegado del gobierno. Y se ha establecido directores insulares en las islas de, que pone aquí, Menorca, Ibiza, Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Gomera. Bien, vamos a ver el gobierno, composición, organización y funciones. Está la Ley 50/1997, el gobierno, y su artículo primero nos dice: el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esto es una copia es el artículo 97 de la Constitución española que ya hemos visto. El gobierno se compone de presidente, vicepresidentes y ministros. Esta es la composición del gobierno: presidente, vicepresidentes y ministros. No forman parte del gobierno ni secretarios de Estado, ni subsecretarios. El gobierno son presidente, vicepresidentes y ministros. Y estos miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros. También se pueden reunir en comisiones delegadas del gobierno. Ahora vamos a ver estas figuras con más detalle. Bien, el presidente del gobierno. Funciones, pues todas las que tiene aquí y alguna más, pero bueno, las más importantes: representar al gobierno, lógicamente, establece el programa político del gobierno, propone al rey la disolución del Congreso, del Senado, de las Cortes Generales, plantea ante el Congreso la cuestión de confianza. Esto lo hemos visto ya. Bueno, el presidente del gobierno tiene su apartado propio en la Constitución española, y la verdad que la mayoría de estos puntos los hemos visto ya al ver la Constitución española. No está de más volver a dar un repaso. Propone al rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa autorización del Congreso. Dirige la política de defensa y ejerce respecto a las Fuerzas Armadas las funciones previstas sobre defensa nacional, etc. Convoca, preside y fija el orden del día de las reuniones, es decir, preside los consejos de ministros. Y bueno, refrenda los actos del rey y le somete para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley. Es uno de los capacitados para interponer recurso de inconstitucionalidad, que ya vimos en su día también viendo la Constitución, y entre sus funciones está la de crear, modificar y suprimir los departamentos ministeriales y las secretarías de Estado. Y corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del gobierno. Propone al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes o vicepresidente y de los ministros. Propone al rey el nombramiento, pero él no lo nombra. Legalmente lo nombra el rey. El presidente del gobierno propone. Atención con esto, que ya lo vimos también cuando vimos la Constitución, pero no viene mal recordarlo. Bueno, resuelve los conflictos de atribuciones entre diferentes ministerios, imparte instrucciones a los demás miembros del gobierno.
El vicepresidente o vicepresidentes del gobierno, su existencia no es obligatoria. Y en caso de existir, sus funciones serán de apoyo y sustitución al presidente y de coordinación, pues, de tareas políticas o económicas. Cuando asuma la titularidad de un departamento, ostentará además la condición de ministro. Se llama el ministro vicepresidente, la ministra vicepresidenta. Bueno, los ministros los hemos visto ya como órgano superior de la Administración General del Estado, pues son los responsables de la acción y la ejecución política de su ámbito, son los jefes de su estructura administrativa y le corresponden las decisiones a máximo nivel, cuanto económicas y de personal, ejerce la representación del Estado en el sector de su competencia y en su competencia ejerce la potestad reglamentaria. Los ministros están sujetos a responsabilidades, son exigibles ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y están sujetos a incompatibilidades. Les impiden ejercer otras funciones. Y también podrán existir ministros sin cartera. Estos ministros sin cartera, si existen, también forman parte del gobierno. Estos ministros sin cartera se les dan tareas específicas. Puede ser incluso temporales, en fin. Que tengáis constancia que pueden existir ministros sin cartera para determinadas cuestiones. Bien, hemos dicho que el gobierno se reúne, los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas. El Consejo de Ministros realmente es el órgano colegiado del gobierno. Esto es el gobierno, el Consejo de Ministros. Es el órgano colegiado del gobierno. Cuando dice el gobierno ha sacado una ley, el gobierno realmente es el Consejo de Ministros. Y este Consejo de Ministros tiene a cargo por las siguientes funciones, que es funciones del gobierno. Aprobar los proyectos de ley y remitirlos al Congreso. Aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado, esto es muy importante porque son los dineros, cómo se van a repartir los dineros. Aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos, que vimos en su día. Remitir los tratados internacionales a las Cortes, declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Bueno, para declarar el estado de excepción, si no recuerdo mal, también necesita la autorización del Congreso. Y el estado de sitio, mayoría absoluta del Congreso. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito para recaudar. Y también aprueban, además de los reales decretos leyes, reales decretos legislativos, los reglamentos para desarrollo y ejecución de estas leyes. Estas y otras leyes que saque las Cortes Generales. Estos reglamentos, dice previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que proceden. Y bueno, pueden crear, modificar y suprimir órganos directivos de los departamentos ministeriales. Adoptan programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Lógicamente, esta Administración General del Estado está al servicio del gobierno. Bueno, a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado cuando sean convocados. Y las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Las reuniones son preparadas por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios es una reunión de, como su propio nombre indica, de secretarios de Estado y subsecretarios que preparan estas reuniones del Consejo de Ministros. Y un vicepresidente la presidirá. Y también hemos dicho que el gobierno se reunía en comisiones delegadas del gobierno, que también son órganos colegiados del gobierno, pero tienen las siguientes funciones, que es examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios departamentos ministeriales. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta, etc.
y resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, es decir, todo lo que afecte a varios ministerios, se tratan en las comisiones delegadas del gobierno. Este punto es importante. Resuelven asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. Le quitan trabajo al Consejo de Ministros. Su creación, modificación y supresión será acordada a propuesta del presidente del gobierno por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Es decir, si se crea una comisión delegada, se crea por Real Decreto del Consejo de Ministros, y esta comisión delegada y este Real Decreto debe especificar el miembro del gobierno que asume la presidencia, quién será su presidente, miembros que van a formar parte de la comisión del gobierno y, en su caso, secretario de Estado, qué funciones tiene y quién va a ser el secretario. Miembro de esta comisión que va a ser el secretario. Normalmente el secretario pues será, pues es más lógico que sea el secretario, uno de los secretarios de Estado. Bien, pues estas las dos, lo que hemos visto antes, aquí, las dos maneras de los dos órganos colegiados en que se puede reunir el gobierno: Consejo de Ministros y comisiones delegadas del gobierno. Bien, vamos a ver el gobierno en funciones. El gobierno en funciones, el gobierno que está en un momento determinado cesa, y solo puede cesar por las siguientes causas. Lo lógico, tras la celebración de elecciones generales, una vez que se celebran elecciones generales, se cesa el gobierno y se quedaría el gobierno en funciones, que es el caso normal, tras la celebración de elecciones generales. También se pueden dar otros tres casos que yo diría son menos habituales, que son, pues, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, que esto lo vimos en su momento al ver la Constitución, que es la moción de censura que presenten los grupos políticos en el Congreso, o que el presidente plantee una cuestión de confianza y la pierda. Si la pierde, pues tiene que dimite el gobierno. O también por dimisión del presidente o por fallecimiento, por su fallecimiento. Lo más habitual es que se haya pasado su tiempo de gobierno, se hayan celebrado las elecciones y no puede haber un vacío de poder, se queda el gobierno en funciones. Este gobierno en funciones que ha cesado continúa en sus labores hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Hasta que no se forme el nuevo gobierno, hasta que no tome posesión, este gobierno en funciones, el anterior, tiene que estar trabajando, lógicamente. Pero tiene unas limitaciones, es decir, el presidente de este gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades, es decir, no podrá proponer al rey que se disuelvan alguna de las cámaras o las Cortes Generales. No puede plantear una cuestión de confianza y no puede proponer al rey un referéndum. Y este gobierno en funciones, en general, este Consejo de Ministros, no podrá aprobar ningún proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, lógicamente, ni puede presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. Estas son las limitaciones que tiene el gobierno en funciones. Y aquellas delegaciones legislativas que haya tenido para elaborar reglamentos, desarrollar o refundir leyes otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso. Quedarán en suspenso. No puede terminar, como no puede no puede trabajar, digamos, nada más que en lo fundamental para evitar el vacío de poder. ¿Listo? Bien, pues respecto a las suplencias, vemos que al presidente del gobierno lo puede suplir el vicepresidente en condiciones normales, o también, si no hay vicepresidente o no tal, puede ser
el siguiente, el ministro según orden de precedencia de los departamentos. Hay un orden de precedencia de los ministerios, ¿no?, que dice, es un tema de protocolo. Si no recuerdo mal, me parece que el primer ministro suplente sería, creo que el ministro de Asuntos Exteriores, en caso de ausencia del presidente y del vicepresidente, en este caso vicepresidenta. Y tiene un orden, Asuntos Exteriores, no recuerdo exactamente quién viene detrás. Bien, al ministro lo puede suplir a un ministro, un vicepresidente, o lo suple otro ministro, es decir, siempre va a tener que ser un miembro del gobierno en sus representaciones, en su cargo oficial, en las labores propias de su cargo oficial. Y ahora, para delegar competencias, vamos a ver que el presidente del gobierno puede delegar competencias, algunas competencias, pero bueno, salvo las que están atribuidas por la Constitución, como vemos aquí, el presidente del gobierno puede delegar en el vicepresidente y puede delegar en los ministros alguna competencia. Asimismo, los ministros pueden delegar en los secretarios de Estado y en los delegados de gobierno. Y el Consejo de Ministros puede delegar en las comisiones delegadas del gobierno, pero solo funciones administrativas. Solo funciones administrativas. No son delegables las competencias, pues las atribuidas por la Constitución al presidente del gobierno o a los ministros, al Consejo de Ministros, las atribuidas por la Constitución no son delegables. El presidente del gobierno no puede delegar en un ministro que le pida al rey, el ministro solicite un referéndum consultivo. Eso le atribuye la Constitución, la potestad, al presidente del gobierno. Y bien, tampoco son delegables los nombramientos de altos cargos, que corresponden al Consejo de Ministros. No son delegables las comisiones delegadas. Ponemos aquí la comisión delegada, lo único que puede hacer son funciones administrativas. Y respecto a los nombramientos, hemos estado viendo nombramientos de personal de los órganos centrales de la Administración General del Estado y de los órganos superiores y de los órganos directivos. Y siempre decíamos, pues este se nombra por, bueno, pues aquí he hecho un cuadro un poquito aclaratorio de ver quién nombra, mediante qué se nombra el cargo. Entonces, son nombrados por Real Decreto del presidente del gobierno los ministros. Lo nombra el Real Decreto del presidente del gobierno, lo nombra el rey y salen publicados por Real Decreto del presidente del gobierno. ¿Listo? A propuesta del presidente del gobierno, efectivamente. Es decir, en este Real Decreto de la presidencia del gobierno dirá: vengo a nombrar a don fulano de tal y tal ministro de Sanidad, firmado yo, Felipe VI. Y abajo, como es un Real Decreto del presidente del gobierno, firma Mariano Rajoy. Por ejemplo, estoy hablando de los últimos nombramientos de ministros. Será el presidente de turno el que tenga que firmar estos reales decretos del presidente del gobierno, pero el nombramiento lo hace el rey. Es una cuestión técnica, pero es así. Y luego se nombran mediante Real Decreto del Consejo de Ministros estos cargos que son secretario de Estado, a pesar de ser un órgano superior, como hemos visto, de estar definido como órgano superior de la Administración Central, son nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente o del ministro, estos secretarios de Estado. Y luego, de los órganos directivos, todos son nombrados también por Real Decreto del Consejo de Ministros, que son los subsecretarios y secretarios generales y los delegados del gobierno, todos ellos con categoría de subsecretario. Hemos visto que los subsecretarios tenían que ser funcionarios, ¿no? Y estos los nombra
se nombran en Consejo de Ministros a propuesta de un ministro. Sin embargo, el delegado de gobierno, que también tiene categoría de subsecretario, es nombrado a propuesta del presidente. Y los secretarios generales técnicos y directores generales, que tienen que ser funcionarios, son a propuesta del ministro y también se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros. Y bien, y por decreto ministerial pues ya se nombran los funcionarios que ya no son altos cargos, subdirector general y los subdelegados del gobierno. El subdirector general propuesto por ministro o por un secretario de Estado y los subdelegados del gobierno propuestos por el delegado del gobierno. No confundir el nombramiento del cargo con el establecimiento en la organización en este caso, de un ministerio o de una secretaría. No confundáis la creación del órgano con el nombramiento del cargo. ¿Por qué? Pues porque los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto de la Presidencia. Sin embargo, al secretario de Estado se le nombra por Real Decreto de Consejo de Ministros. Es decir, esto nombra el cargo, pero el órgano, la Secretaría de Estado, se establece por Real Decreto de la Presidencia. Lo mismo, desde la subsecretaría hasta subdirecciones generales se establecen mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Pero los cargos, unos se nombran por Real Decreto del Consejo de Ministros y otros pues, por un simple decreto ministerial. O sea, no confundáis, no hay que confundir el órgano, la creación o la supresión del órgano con el nombramiento del cargo que va a ocupar ese órgano. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con la Administración General del Estado. Espero que os sea de provecho y ánimo y a estudiar mucho.